¿Qué onda, gente? Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos todos al nuevo capítulo de La Comenta, el podcast oficial de La Juntadita. El día de hoy traemos un invitado un poquito fuera de lo que habíamos estado acostumbrados a traer, pero ahorita les voy a explicar por qué. Por mientras les presento a Omar del Valle Colosio. ¿Qué hubo, comunidad? ¿Cómo están, banda? ¿Todo bien? Gracias, Rubén, por recibirme aquí en La Comenta y platicar contigo y mandar un saludo a toda la gente que sigue a La Juntadita. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Claro. Pues bueno, para empezar, gente, explico un poquito de por qué el invitado de hoy. Pues normalmente, bueno, en todos los capítulos tratamos como es un podcast, es una dinámica que parte de una iniciativa de jóvenes para jóvenes, pues tratamos de traer a puras personas que sean de 30 años o menos. Sin embargo, también creo que es parte muy relevante de la juventud estar conscientes de que no estamos solos en el mundo, de que seguimos interactuando con personas que son tanto más jóvenes como más adultas que nosotros, y esas personas tienen impacto en nuestras vidas. Y de todo ese espectro, pues hay personas que por su puesto o por su trabajo o por la actividad que realizan, etcétera, etcétera, pues impactan, la neta, en nuestras vidas y son cosas que no podemos ignorar. Es el caso de mucha gente que trabaja en la política, por ejemplo, y pues dados los tiempos se me hace muy prudente que tratemos de estar un poquito al tanto de lo que la gente que dice que nos representa o que va a pelear con nosotros, pues tiene para decirnos aquí en nuestros espacios, pues más allá de nosotros siempre ir a adaptarnos a los de ellos. Y pues por eso te invitamos y te agradecemos mucho que estés con nosotros, Omar, para que pues vayamos platicando un poquito. Van a estar padres los temas. Claro. No sé si quieras platicar un poquito de ti. Claro que sí. Pues muchas gracias, Rubén. Como lo comentaste ahorita, una parte importante, yo creo, es ir cambiando paradigmas, ir cambiando la forma en cómo suceden las cosas en la sociedad. Y eso tiene que ver también en cómo se genera la postura y la participación de los jóvenes y de las jóvenes en política y en general la participación ciudadana. De que no sea siempre el tema de que vengan los jóvenes a trabajar con nosotros, de que se acerquen las mujeres y los jóvenes, que se vengan aquí a pegar calcomanías y ondear banderas, ¿no? Yo creo que hay una parte muy importante de acercamiento. Y el acercamiento tiene que ver una palabra que me encanta, que es el reconocer, reconocimiento, es un tema de vernos a los ojos, de vernos como iguales, porque al final de cuentas sí somos seres humanos todos, pero el reconocimiento tiene que ver con que pensamos de manera distinta, que somos plurales, de que cada quien o cada generación tiene intereses distintos. La generación de 20, 25, 30, esa tiene un interés y una perspectiva de las cosas muy diferente a los que tenemos 40, los que tienen 50, etcétera. Y en el reconocimiento está el respeto y está también ese acercamiento de, oye, pues, ¿cómo estás? Te veo, te reconozco, estás aquí, eres un ente importante y queremos platicar y sobre todo escuchar. Creo que hay una parte muy importante de que siempre se ha hablado, ¿no? Oye, los jóvenes y la participación de los jóvenes en política, y existe una connotación de qué son los jóvenes, ¿no? Y siempre se habla de que los jóvenes son el futuro de México, son el futuro del mundo, pero en realidad muy poco se hace al respecto para que puedan participar en el diseño de programas, de acciones, de actividades, del debate, de la discusión y llamar a cuentas también a quienes están a cargo de las tomas de decisiones públicas, por decirlo así. Creo que es el momento ahora de fortalecer la participación de los jóvenes, pero de a de veras. O sea, abrir el espacio, porque sabemos que parte del rechazo de los jóvenes a la política es porque no se han abierto esos espacios. Realmente ha habido una separación, una desconexión entre el discurso, lo que se dice, las buenas palabras y lo que sucede cada 3 años, cada 6 años es lo mismo. Y también porque muchos jóvenes se decepcionan de otros jóvenes, ¿no? Hay muchos jóvenes que también entran a participar en política y de alguna manera terminan así como los copta pues el sistema Simón. y terminan actuando y hablando igual que los políticos de siempre, con las mismas mañas y demás. Entonces muchos jóvenes dicen, oye, pues para participar en eso pues no tengo mucho interés. Y hay un tema muy importante que ahora con todo el tema de las redes o las plataformas digitales se ha democratizado el acceso a la toma de decisiones. Y cada vez hay más jóvenes que desde su trinchera, en el deporte, en la cultura, en la ciencia, en la academia, en la atención de causas de medio ambiente, etcétera, están haciendo cosas de gran valor. Y entonces dicen, oye, ¿para qué quiero participar en política si ya lo estoy haciendo con mi comunidad, con mi asociación civil, con mis amigos? No necesito de los políticos ni de los partidos políticos para hacer cambios sustanciales. Entonces hay todo un movimiento muy interesante, no nuevo, cada vez es más fuerte, de cómo se están organizando los grupos de jóvenes allá afuera. Y aquí la clave es, bueno, cómo nos acercamos con respeto y con gran interés genuino para poder decir, oye,
cómo podemos trabajar juntos, cómo esta plataforma política puede servir a la causa que representas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que se puede empezar a pensar primero y luego plantear ideas de cómo cambiar la forma en que se hace política, ¿no? Con los jóvenes, para los jóvenes, por los y las jóvenes, ¿no? Yo creo que hay muchas posturas, ¿no? Pero personalmente comparto la idea de que, aunque hay mucho que se puede hacer desde la trinchera, necesitamos retomar los espacios públicos porque, a final de cuentas, en cualquier sociedad organizada vamos a necesitar de los entes que controlan las regulaciones, la legislación, lo que pasa en nuestra vida cotidiana para hacer que las cosas mejoren. Yo creo que parte desde la onda de que necesitamos del que está enseguida, pues somos seres sociales, somos seres solidarios, aunque no parezca. Me acuerdo un profe que decía, porque el día que tú te mueras, tú no te vas a enterrar, pues por eso necesitas el de enseguida y por muchas razones, ¿no? Entonces yo sí creo que, aunque entiendo, no juzgo pues el que muchos jóvenes estén desentendidos de la política por muchas razones, pero sí creo que tenemos que acercarnos, pero no por eso creo que se tienen que justificar las cosas como se han venido haciendo siempre, pues se tienen que ir modificando. Y bueno, es que también hay un tema de cuál es el beneficio de la política para los jóvenes. Simón. Ahí empieza el tema, oye, ¿cómo me beneficia a mí, joven, participar en política? Entonces, si no encuentro un beneficio o si no hay una claridad de los mensajes y de las acciones que están pasando, entonces no se genera ese interés. Uh-huh. Por eso yo creo que ahorita es que los jóvenes y las jóvenes toquen y abran las puertas y entren a hacer política para que entonces se puedan hacer temas de joven a joven y que efectivamente empiece a cambiar esa realidad. Yo creo que como en muchas cosas, ¿no? Si no entiendes es porque quizá no te lo han explicado de una manera mucho más sencilla y tampoco has encontrado como, bueno, ¿cuál es el beneficio para mí, para mi generación, los chavos que tienen 17, 18, 25, profesionistas, estudiantes, profesionistas jóvenes, incluso parejas, ¿no? Que ya están en matrimonio, que tienen hijos o que están planeando tener hijos, que quieren comprar una casa, etcétera? Bueno, ¿y a mí cómo me beneficia la política? Para empezar. Y a partir de ahí, entonces decir, oye, y entonces porque me beneficia o porque me afecta, es porque quiero entrarle, ¿no? Quiero entrarle al ruedo y quiero cambiar las cosas, porque eso sí queda muy claro. En la medida que no se participe, siempre van a seguir siendo los mismos grupos que toman decisiones a favor de todas y de todos, y eso nos afecta. Entonces dices, oye, pues es que siempre son los mismos. Claro, pues es que no hemos buscado cambiar las cosas. Hay que tocar la puerta una y otra vez hasta que se vuelva mucho más transparente, más participativos, más abiertos, más incluyentes, etcétera. Yo creo que ahí está la oportunidad para que precisamente las ideas y la moción de toda esta generación que cada vez es más activa, no en política, pero sí más activa en redes sociales, en posicionamientos, en ideas, en activismo, realmente puedan participar en la toma de decisiones. Y que se les escuche mejor. Yo creo que hay un tema muy importante de que se les escuche mejor. No nomás en las campañas, porque eso sería caer prácticamente en lo mismo. Y hay muchos temas, ¿no? Muchísimos temas que lo que sucede ahorita, cómo se toman las decisiones en Hermosillo, en Nogales, en Agua Prieta. ¿Quién toma las decisiones? ¿El presidente municipal? Sí, pero también todo un conjunto de personas que forman el cabildo, ¿no? Que si los regidores, junto a la síndico, todos los administradores, el Congreso también toma decisiones. Y todo nos afecta, ¿no? Positivo o negativamente. O sea, hay que participar, hay que estar enterados. Y alzar la voz para que esto, lo que vivimos aquí, lo que conocemos que es Sonora, pues sea diferente, ¿no? Porque precisamente, más allá de las instituciones, que sí son las principales responsables de tomar las decisiones, muchas veces hay exigencias sociales que cuando se popularizan se convierten en políticas públicas, por ejemplo, o que cuando se exige que se quite a cierto funcionario, pues ese funcionario se remueve. Es decir, sí las decisiones normalmente parten de las instituciones, pero la gente y el hecho de que alce la voz también se puede materializar en beneficios para todos. No, claro, a ver, muy sencillo acaba de pasar estos días, ¿no? Del aspirante a la candidatura de Morena en Guerrero, por ejemplo, Félix Salgado Macedonio, que se generó todo un movimiento de romper el pacto y que efectivamente ya el proceso de selección, cada partido tiene sus formas, pero se destituye el proceso y se vuelve a arrancar. Y eso es por la presión de la sociedad civil, es por una participación de toda una generación de mujeres que están buscando fortalecer y promover la defensa de los derechos también de las mujeres, y donde nos tenemos que sumar todos, hombres y mujeres, en la promoción y defensa de los derechos de la mujer.
y sobre todo sí que se rompa el pacto patriarcal. Y yo creo que eso es lo más claro que puede haber en nuestro país, de cómo el movimiento de mujeres está cambiando la forma en que tradicionalmente suceden las cosas y se toman decisiones, como la selección de un candidato, la percepción de una política, un programa, los votos, etcétera. Y esa es una forma muy interesante de hacer política también, ¿no? Me recuerda mucho algo que comentábamos en el primer capítulo cuando hablábamos de drogas. Yo le comentaba a un amigo que yo creo que sí es importante la onda de estar consciente de las acciones a nivel individual y hacer lo que yo pueda desde mi trinchera. Sí es cierto. Pero no por eso creer que porque yo actúo a nivel individual, el problema se va a resolver. Al contrario, o sea, yo creo que es, no sé si llamarlo obligación o responsabilidad, para mí sí lo es, yo sí lo veo así, el tratar de incidir en lo colectivo. Porque, insisto, somos seres sociales, pues somos, aunque queramos, aunque no queramos, aunque tengamos diferentes formas, vamos a seguir estando organizados de muchas maneras. Y es ahí donde tenemos que incidir para cambiar ideas a nivel cultural, para hacer que haya mejores políticas públicas, para, no sé, romper con paradigmas de discriminación, por ejemplo. Ahorita que comentabas, por ejemplo, la cuestión de que, pues, cada generación tiene necesidades e ideas normalmente más o menos definidas. Me gustaría preguntarte, por decir, pues yo sé que pues estamos algunas generaciones aparte, ¿no? Pero Como dos nada más. como dos nada más. Y en temas, por ejemplo, de la diversidad sexual, Ujú. yo creo que la mayoría de las personas en mi generación pues tienen una aceptación bastante amplia a las personas que pertenecen a la diversidad sexual. No sé si nos puedes platicar cómo fue para ti. ¿Cómo viviste ese tema tú? Si tenías ideas, si esas ideas cambiaron, ¿cómo lo ves en las demás personas de tu generación, en tu trabajo, en la política? Sí, pues... Creo ok. que no lo comentamos. Omar del Valle es dirigente del Partido Verde a nivel estatal. Gracias, Rubén. Sí, del Verde Sonora hace 5 meses que estoy trabajando en el Verde, pero yendo directamente a la pregunta, el tema de la diversidad sexual, yo creo que hay un punto muy importante que parte, lo dije ahorita, del reconocimiento de todas y de todos y todes, ¿no? A final de cuentas somos humanos, somos seres humanos y todos tenemos derechos muy bien definidos con respecto a la dignidad y respeto, ¿no? Al final, así como Juárez lo decía, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz. Y no es porque buscar la paz o buscar la guerra, simplemente somos seres humanos y todos cabemos en este mundo. Desde ahí, del reconocimiento, creo que parte el tema. Miran, hay un tema que yo he platicado muchas veces cuando estuve en la Ciudad de México y fue el sismo del 2017. Y se recibió muchísima ayuda de Sonora. Yo vivía en Ciudad de México y fue una tragedia terrible nacional. Llegaban trailers de ayuda de Sonora a Ciudad de México. Pero ninguna ayuda tenía una etiqueta de hombre, de mujer, de lesbiana, de transgénero, de gay. Era ayuda para la gente que vivía en la Ciudad de México y que había sido afectada. Entonces, ¿por qué no podemos vernos así? Sin etiquetas, ¿no? Al final de cuentas, oye, eres ser humano y no porque estés en una crisis, al final de cuentas te reconozco como ser humano y por lo tanto me interesas que estés bien. Si no partimos del reconocimiento del respeto es donde empiezan estos conflictos y hay que quitar la parte religiosa del tema de la diversidad sexual, que puede tener otras connotaciones de definiciones de principios morales o ciertas éticas. Y aquí estamos hablando en un Estado mexicano que es laico, que es un Estado que queremos que sea público, plural, donde quepamos todas y todos. Para mí es una definición muy clara con respecto a esto. Ahora, por mi trayectoria, yo soy de Magdalena de Quino, he vivido en diferentes ciudades en el mundo, he viajado, he vivido en Estados Unidos por un tiempo, en Monterrey, en Ciudad de México. Familiares míos, amigos entrañables míos también son gays, son lesbianas, y yo los respeto y admiro bastante, no por su condición sexual, sino por su calidad humana. Y claro que yo estoy a favor de la defensa de los derechos de ellos y de ellas, o de ellas, al final de cuentas, es porque forman parte también de nosotros. Y así yo sé que en cualquier actividad van a voltear a mí y defender una connotación cuando se me violen derechos políticos o de otra naturaleza, me han defendido en todas circunstancias. Entonces yo tengo una reciprocidad con ellos por quienes son, no por su definición sexual, ¿no? Pero sí es difícil ver cómo lo sufren a final de cuentas, ¿no? El rechazo, la discriminación, que porque tienes un interés o una ideología de cómo te sientes físicamente y cómo te determinas sexualmente, pues eso no debería, pues al final de cuentas, marcarte un destino dentro de México. Todos cabemos, todas cabemos en este país y hay que luchar por ese reconocimiento. Para mí eso es esencial
por esa condición que yo lo he vivido. Quizá por estar en estas ciudades, quizá más progresistas, por decirlo así, ¿no? En Washington, en Nueva York, viviendo en Washington principalmente, en Ciudad de México. Te dicen, es que tú estás a favor de los derechos de la diversidad sexual porque tú viviste, pero aquí en Sonora somos otras personas, bien difícil. No. Y lo repito, cuando yo estaba en Ciudad de México y viene el tema del sismo, la ayuda que llegó de la Ciudad de México y el interés de resolver la problemática no tenía etiquetas. Y Sonora, yo lo digo siempre, México no está para etiquetas de buenos, de malos, no está para etiquetas de hombres, mujeres, gays. Somos todas y todos cabemos. Y hay que fortalecer nuestra Constitución para que realmente se hagan valer los derechos de todas las personas que habitamos en México, ¿no? No solamente quienes somos ciudadanos mexicanos, sino también turistas que vengan, que tampoco se vean afectados en sus derechos, ¿no? Porque también hay ciudades muy interesantes como Puerto Vallarta, por ejemplo, la Riviera Maya, de que son destinos muy, muy interesantes turísticos para la comunidad gay. En Sonora no tenemos destinos tan marcados, ¿no? No sé si en San Carlos haya algún tema así. Y es muy interesante cómo la comunidad internacional, incluso Los Cabos, también viajan a esos lugares, hay destinos bien definidos. Y es muy padre, pues, también de que México se abra cada vez más y que recibamos, a fin de cuentas, el turismo, pero también que cuando lleguen a México que sientan que hay respeto, hay tolerancia en ese sentido, sobre todo respeto, pues, y que hay un respeto y promoción de los derechos, que no van a estar agredidos en esa parte. Quizá puede ser, ¿no? De que mucha gente deje de venir a Sonora o a México porque dicen, oye, es que ahí no se respetan los derechos de diversidad sexual y es muy peligroso, ¿no? Pues hay que quitar ese peligro, ¿no? Yo creo que una parte importante va a ser viendo a la gente directo y decir, no importa cuál es tu condición sexual, tu orientación sexual, lo importante que es aquí la clave es que pues eres ciudadano y mereces respeto y tienes todos los derechos a tu favor, ¿no? Es un tema muy importante. Hay una consigna que para mí es la esencia de la juntadita y de la comenta y con la que me gusta terminar todos los capítulos. Yo siempre digo al final, hay que echarnos la mano hasta que la dignidad se haga costumbre, porque pues al menos no sé qué tanto sea un tema generacional, pero pues creo que vemos muchas personas que cada vez estamos más conscientes de, ante las dificultades nos necesitamos todos, la neta, pues, y si no estamos todos juntos en esto, la neta las cosas no van a salir, pues. Y lo comento porque pues creo que comparte las ideas que tú traes, pues de que pues es que no, pues la neta no importa quién seas, pues tenemos que luchar por la dignidad de todos. Claro. Y para eso necesitamos a todos, porque si yo no lucho por ti, como esta frase de la Alemania nazi de que primero vinieron por los judíos y yo no los ayudé porque no era judío, después por los gitanos y yo no los ayudé porque no era gitano, después por los no sé qué, y cuando vinieron por mí ya no había nadie que me ayudara a mí, pues. Entonces, para mí esas son cosas que me tocan a nivel muy personal y en parte por eso trabajamos estas iniciativas, invitamos a ti y a muchas otras personas para tratar de promover, el acercamiento, la plática entre personas que puede que tengamos ideas diferentes o no, Claro. pero siempre con esa mira, ¿no? Echarnos la mano hasta que la dignidad se haga costumbre. Y ahí, como en cualquier otro tema, creo yo, es fundamental el trabajo político. Pues es que parte de ser una ética, no más que una regla, yo creo que la parte de la convivencia o la dignidad humana tiene que ser una ética. Y la gran diferencia entre una regla y una ética que alguna vez me enseñaron a mí y se me quedó muy claro para poderlo distinguir es, la regla es que uses el cinturón y si no lo usas es porque te van a multar. Pero la ética es porque valoro más mi vida, uso el cinturón de seguridad y porque quiero vivir si sale una eventualidad, etcétera. Cuando hablamos de reconocer a los demás, parte de que quienes están a cargo de partidos políticos o de las decisiones en municipios, en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Estado, sean personas éticamente responsables y éticamente y políticamente responsables. Y en el tema de la dignidad y en el reconocimiento de todas las demás, de todas las personas, parte de esa ética, de que sean personas éticamente responsables, que no sean improvisadas y decir, porque están en política ahora, entonces sí se disfrazan, ¿no? Y se disfrazan de la abuelita en la película, en el cuento de la Caperucita Roja, ¿no? Para poder convencer y después realmente enseñan quién es, porque el poder no te cambia, ¿no? El poder, lo escuché también, el poder prácticamente refleja quién realmente eres. Te revela. Te revela ciertas características y si las personas no traen trayectoria de ética responsable, pues difícilmente lo van a hacer cuando sean gobierno. Por eso es muy importante voltear a ver quiénes dirigen partidos, qué equipos son dentro de los partidos, quiénes son las personas que van a encabezar estas elecciones, qué quieren hacer por Sonora, qué quieren hacer por ti y por los demás, por las demás, qué quieren hacer. Y eso
es una parte de la historia. Otra parte importante es de dónde vienen y qué han hecho y que haya una congruencia con lo que han venido haciendo, con los equipos que les están apoyando, con las plataformas políticas que los están impulsando y lo que quieren hacer. Tenemos que hacer un ejercicio de mayor responsabilidad ciudadana cuando vayamos a votar, de decir, oye, ¿por quién estamos votando? Es la persona, por ejemplo, Rubén, ¿no? Bueno, Rubén tiene 27, 25 años y vamos a votar por él. ¿Por qué? No, pues porque me cae bien, sí, pero ¿por qué? O sea, ¿qué propone? ¿Qué ha venido haciendo? ¿Cuál es su causa? Y que esa causa que represente se pueda ver, investigar, que sea una persona ética, ¿no? Y a partir de la ética es que te dice, va a respetar la Constitución y las leyes, no porque sea una obligación o que lo puedan multar y ir a la cárcel, ¿no? Como muchos políticos están ahorita a punto de ir a la cárcel, de muchos que deberían estar ahí, la verdad. Pero aquí el tema es de aceptar la ley y las instituciones de una manera ética, porque saben estas personas que es el deber ser y es lo mejor para que sucedan las cosas, ¿no? Entonces ahí es donde está el reto de ver quiénes son, de poder investigar quiénes vienen a competir electoralmente, qué te van a proponer, ¿no? ¿Qué van a proponer a la generación? Dicen, no, los jóvenes y las jóvenes son el futuro de Sonora, hay que ver por ellas y ellos. Sí, ¿qué estás proponiendo? ¿Qué has propuesto en los últimos 5 años, 10 años? ¿Quienes te ayudan en tu equipo, cuántos son jóvenes? ¿Qué actividades o quiénes apoyan a tu partido político que realmente haya congruencia, que impulsan a los jóvenes? Entonces tú ves candidatos que no necesariamente están rodeados de jóvenes, o están rodeados de jóvenes, pero los partidos no tienen jóvenes. O luego tienen candidatos que tienen jóvenes, pero que no han trabajado, entonces no se ve que haya realmente una convicción de voltear a ver a los ojos y decir, yo me la juego con ustedes, juéguensela conmigo, porque éticamente creo que es el deber ser. Y ahí es donde parte la gran diferencia de cuando estás en un partido político, en mi caso, que diriges un partido, yo dirijo un partido en Sonora no hace mucho tiempo, hace 5 meses, pero eso ha sido la responsabilidad ética, ¿no? De decir con quiénes quiero trabajar para transformar un partido político y mandar un mensaje distinto a lo que se ha venido haciendo hasta ahorita con personas que piensan diferente, muchos piensan diferente que yo, pero todos tenemos un mismo fin común, transformar un partido para poderlo ser más abierto, más incluyente, que haya más mujeres, que haya más jóvenes, porque somos éticamente responsables en ese sentido. Entonces tienes que ser muy cuidadoso, pues, en ese sentido, quién se acerca, quién te ofrece el apoyo, de dónde vienen, trayectorias. Y yo creo que a partir de ahí es cuando este tipo de causas de impulsar la diversidad sexual en Sonora, otras políticas importantes de cambio climático, que en Sonora tenemos un grave problema también en cuanto al daño al medio ambiente, y antes de llegar aquí, que se puedan impulsar, ¿no? Porque antes de llegar aquí contigo estaba pensando de, pues, cómo hablar del Partido Verde, ¿no? ¿Y por qué el verde ecologista? Bueno, pues al final de cuentas ser verde no es un tema de moda, es una necesidad en cuanto a atender el medio ambiente, atender las causas del medio ambiente, forestación, cuidado del agua, manejo de suelos, los océanos, los ríos, los árboles, los animales, la vida en general, la vida humana, ¿no? Y también hablar de diversidad es respetar y procurar la vida humana. Y hablar de la parte ambiental, así como hay partidos que hablan sobre la educación, o hay grupos que trabajan políticamente para mejorar jóvenes, educación, salud, ciertas otras causas, el trabajo, por ejemplo, Partido del Trabajo en ese caso, o Nueva Alianza, que son profesores, etcétera. Nuestra causa es el medio ambiente, y todo parte para el medio ambiente, y teniendo al centro el tema del cuidado del medio ambiente se van a mejorar muchas cosas. Yo sí creo, al final de cuentas soy un fiel creyente de que en la medida del respeto a la naturaleza también está el respeto a nosotras mismos, ¿no? Si respetas a los animales, respetas el medio ambiente, el agua, la naturaleza en su conjunto, pues entonces estamos hablando de personas que tenemos una mayor capacidad de ser resilientes y tolerantes a las diferencias ideológicas porque te respeto, ¿no? Respeto a los animales, respeto al árbol, respeto a las plantas, y parte de eso, la ética política, la ética de ser responsables, diferente, ¿no? Y de cambiar la forma de hacer las cosas. Que en el tema del medio ambiente, pues es complicado, alguna vez lo comentábamos, porque para trabajar en el medio ambiente muchas veces necesitas inversiones y esfuerzo cuantioso y muy grande en este momento, y los resultados pues son indirectos, no te benefician solo a ti, nos benefician a todos, y eso de repente previene que mucha gente le entre al tema, pero en ese y otros temas yo creo que por cuestiones de ese tipo pues se vuelve más importante la participación de los jóvenes, porque pues somos los que más vamos a sufrir lo que hagamos o lo que no hagamos con el mundo, por ejemplo, pues. Y se me hizo muy interesante lo que comentabas de que la relevancia de la participación política de los jóvenes
no es solo que haya presencia, pues de que poner a personas jóvenes en un partido, sino o sea, se tienen que escuchar, se tienen que atender, se les tiene que entender, se les tiene que capacitar, o sea, se tiene que escoger a los mejores perfiles también, como se haría con cualquier otro espacio, para que los jóvenes realmente estén pero desempeñando un trabajo digno, profesional, eficiente en los diferentes espacios políticos que haya, ¿no? Y por un lado, que yo no creo que siempre sea cierto, ¿no? Pero algo que normalmente se comenta de los jóvenes es la onda de las nuevas ideas, que a veces sí, a veces no, pero nuevas ideas, por ejemplo, que a veces se contraponen entre generaciones y otras, me gustaría que lo comentáramos un poco. El tema de la marihuana, de legalización, sí, no, por qué, cómo, Ujú. no sé cómo la veas tú en ese Sí, aspecto. pues no solamente es el tema de las drogas, también, por ejemplo, hace un par de días me quedé observando el escudo de Sonora y tenemos 4 actividades económicas en el escudo muy bien representadas. Tienes la parte de la agricultura, la ganadería, la minería y la pesca. Y cuando tú le preguntas a cualquier sonorense promedio, le dices, oye, ¿cómo te identificas con Sonora? ¿Y cómo generas identidad con Sonora? Son esas actividades que te generan identidad. Oye, ¿sabías que esas actividades están destrozando el medio ambiente? Entonces empezar a platicar, oye, no es que no queramos ganadería, agricultura, minería, pesca, sino ser más responsables con lo que está impactando medio ambiente por lo que decían ahorita ustedes, o sea, lo que decía Rubén, o sea, al final de cuentas, jóvenes que tienen entre 18, 24, 25 años que están por estudiar o terminar una licenciatura, empiezan a formarse en el mercado del trabajo. Eventualmente, pues, ¿cuál es el futuro que tienes para comprar una casa, para ahorrar para el retiro, para capacitarte mejor, estudiar una maestría, casarte, tener hijos? ¿Qué seguridad tienes hacia adelante? Si lo que estás viendo ahorita es un tema de un panorama muy oscuro con tus papás, que perdieron empleo y además el tema del COVID y no hay una claridad, entonces pues podemos generar un esquema donde estemos únicamente, en vez de retener y atraer talento, es que los sonorenses y las sonorenses empiecen a ir de Sonora, ¿no? Y se trata de ver esos temas directamente y hablarlos, ¿no? Como el tema que platicaste del tema de las drogas. Yo creo que es un tema que se tiene que hablar directamente y sin tapujos y sin otro tipo de connotaciones. Es el tema particular. Oye, ¿la marihuana la legalizamos o no? Hay un tema muy importante de muchas preguntas, es que no son binarias de responder, oye, sí o no. O sea, no, las preguntas muchas veces son más complejas. Y dices, oye, si vamos a legalizar la marihuana, ¿qué otras cosas tienes que hacer para que la legalización de la marihuana no surta los efectos negativos que dicen los científicos u otros grupos que puede generar? Educación, por ejemplo, el tema de los beneficios, o sea, qué tipo de marihuana se va a estar generando, cómo se va a distribuir para que no sean nada más 2 o 3 o 5 empresas las que las estén nada más generando y comercializando para que realmente haya un acceso importante, y qué otro tipo de medidas vas a tener para efectos de que lo positivo de pasar una ley como la legalización de la marihuana pues sea positivo en el mediano plazo y largo plazo. ¿Por qué se está buscando el tema de la legalización de la marihuana? No es por un tema de que los drogadictos o los marihuanos estén celebrando de que está libre la marihuana. No, es que realmente está probado que tiene bastantes beneficios físicos para muchísimas enfermedades, particularmente la epilepsia, por ejemplo, y otro tipo de enfermedades, incluso musculares. Y hay mucho tratamiento pues, que se puede utilizar del cuidado de la marihuana. Y empiezas a ver que en otros países está avanzando la sociedad en entender esos beneficios y cuidar cómo sí se puede legalizar. Tenemos que entrarle de frente al tema, ¿no? Oye, es que eso genera narcotráfico, eso genera ilegalidad, eso genera muertes, eso genera balaceras, armas. Pues vamos revisando los datos, ¿no? ¿Qué tanto de la inseguridad que tenemos en el estado, en Sonora, proviene del comercio y distribución de marihuana vis a vis, no sé, el cristal? Que eso sí está Simón, matando generaciones, Simón, ¿no? durísimo. La trata de mujeres, que están desapareciendo mujeres porque hay realmente un tráfico de mujeres en Sonora. El tema de armamentos u otros estupefacientes, ¿no? Versus la marihuana, ¿no? Y todo el mundo hablamos de la marihuana como si al momento de legalizar de marihuana dicen, es que al rato vas a querer legalizar la cocaína. No. Hay que ver también entre lo que es natural y lo sintético y separar esos temas, y hay que tener el debate claro, que participen todos. Si la sociedad que sigue en Sonora, que son estas generaciones de 20, 25 años, quieren tener otro estado completamente diferente, con otras leyes completamente diferentes, pues ahorita es el momento de tocar la puerta, sumarse, de debatir y dialogar sobre esos beneficios, y quienes discuten sobre los perjuicios,
pues también que expongan cómo sí. Se trata de buscar el cómo sí, ¿no? A veces pasa de que a las nuevas generaciones se les ve como, es que están tan jóvenes, no saben, No ¿no? Lo que saben. quieren, son rebeldes. Cuando hablamos de política y de la vida pública, esto no es como en una casa. En una casa los papás son quienes tienen la autoridad y determinan el bien común en la familia, pero cuando estamos hablando del bien común en un estado como en Sonora, pues tanto derecho tiene de opinión y de voto un joven de 18 años como una persona de 75, 80 años, y se tiene que equilibrar el debate. Y ahí está la diferencia. Entonces, y se tiene que equilibrar el debate sin poner esas connotaciones de decir los más grandes que han estado mucho tiempo en política, 15, 20 años, y dicen, no, es que no saben lo que quieren, no saben hacia dónde van. Bueno, entonces tampoco se ve que ustedes lo hayan hecho mejor. Simón. Y no se ve que lo vayan a corregir. Entonces se trata de cambiar esas personas y que lleguen otras que quieran tener un tema mucho más progresista. La palabra progresista a mí me gusta en el sentido de que es un tema evolutivo y hay que siempre estar mejor que la generación anterior. Creo que es lo que los papás quieren, ¿no? Al final de cuentas, los papás cuando proveen de educación a sus hijos siempre dicen, es que quiero que estés mejor que lo que yo tuve. Y se entiende esa parte. Entonces, como sociedad tenemos que ver eso. ¿Cómo vamos a generar una sociedad sonorense para los próximos 30 o 60 años y que estén mejor, en mejores condiciones de potenciar sus capacidades de las que tuvimos nosotros? Yo que crecí en Sonora en los 80s, en los 90s, había una infraestructura en Sonora de agua, de drenaje, de caminos, que nos ayudó a esa generación a potenciarnos económica y socialmente. En los últimos 30, 35 años, esa capacidad de infraestructura o de leyes no necesariamente ha generado las bases para potenciarnos socialmente. Entonces, ahorita es donde está el momento para decir, oye, pues qué leyes, qué políticos, qué actividades, qué acciones se tienen que hacer para que las nuevas generaciones puedan potenciar y que no se terminen yendo de Sonora, sino que vengan más personas porque hay buena competencia y hay que vengan nuevas empresas porque hay capacidad también de trabajo, muchas cosas. Y pensar en el tema de las drogas es eso, es pensar progresivamente, es pensar, oye, en el tema de la marihuana nos vamos a quedar así como estamos o vamos a seguir 70 años exactamente igual. Es un momento de ponerlo y ver cómo está evolucionando también el tema en otros países. No es un tema nuevo. Estados Unidos muchísimos estados lo han estado legalizando para diferentes usos, medicinales principalmente, también de recreación en ciertos lugares. ¿Por qué México no? ¿Por qué no podríamos tenerlo? ¿Por qué nos sentimos limitados? ¿Qué nos limita? ¿Una ideología? ¿Una persona? ¿Un grupo? Hay que entrarle al debate. Pero sí hay que entrarle al debate también pensando de manera integral, que no se trata nada más de decir, como en el tema del aborto, ¿no? Sí, oye, bueno. ¿abortas o no abortas? Pues el tema no es sí o no, el tema es, en ese caso en particular, que es un tema muy sensible también en Sonora, que dicen, es que no estamos preparados para esa discusión, pues hay que prepararnos y hay que entrarle al tema. ¿Cuándo sí? En 15 años, en 70 años, ¿cuándo sí vamos a estar preparadas y preparados para hablar de estos temas? Y hablar de estos temas es decir, ¿qué causa el problema? Bueno, entonces hay que entender una serie de cosas de qué es lo que está generando ese problema, si es un problema de salud, y al final de cuentas respetar también el derecho de las mujeres en ese sentido, ¿no? A decidir y poner sobre la mesa esos temas. No son temas sencillos. Lo que yo sí veo es de que la manera que no se discutan y no se dialoguen con respeto, entonces no vamos a poder transitar o evolucionar socialmente. Pero evolucionar positivamente, me refiero yo a que construyamos bases para que la sociedad que viva en Sonora y se desarrolle en Sonora viva muchísimo mejor a las condiciones que nos están tocando a nosotros, como el tema de la droga, ¿no? Por ejemplo. El tema del progresismo me gusta porque me gusta recalcar que de alguna manera el progreso es hoy, pues, porque luego esta noción de que pues en el futuro ya vamos a estar preparados, o que también lo reflejo en la onda, en la noción que muchas personas tienen de las juventudes de que pues como que ya que ellos lleguen o ya en el futuro ellos van a entender, pues la neta, si quiero que las cosas cambien mañana, las tengo que cambiar hoy. Y con respecto a los jóvenes, pues los jóvenes estamos aquí ya, pues. Entonces no se trata de dejar las cosas para luego, por así decirlo. Sí, por ejemplo, perdón, te interrumpo, está el caso Adelante. de las corridas de toros, ¿no? En Sonora creo que fue el primer estado donde se prohibió las corridas de toros. No somos una sociedad que tiene un arraigo con las corridas de toros, quizá como en Querétaro, en Aguascalientes, Guanajuato, la propia Ciudad de México, ¿no? Para muchas personas que ahorita están por nacer o que tienen abajo de 18 años, 15 años, que todavía quizá no entran en revisar estos aspectos políticos, para ellos ya es una realidad de que no existan las corridas de toros en Sonora. Uh-huh. Ya está. Y quizá cuando les digas, oye, fíjate que hace 10 o 15 años matábamos a los toros y nos divertíamos con ellos.
ya está. Entonces, seguramente la discusión no fue sencilla, ¿no? Hay otros temas, están las peleas de gallos, que estamos muy arraigados en Sonora. Y la pregunta es, ¿vamos a continuar con eso? ¿Vamos a cambiar el tema? ¿Cómo lo vamos a abordar? ¿Qué intereses hay alrededor de ello? Etcétera, ¿no? Una cantidad. O el tema del plástico, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana que me estaba desayunando unos tacos, dije, ya no puedo venir a estos tacos, me encantan, pero es que siempre los sirven en unicel, ¿no? Entonces mi pregunta fue, ¿qué pasaría si en Sonora hubiese una ley que prohibiera el tema del unicel, como pasa en otros estados también? No, es que en Sonora es muy difícil, pero si en otros estados está, y somos mexicanos, pensamos igual, tenemos cultura similar en otros estados que con Sonora, ¿por qué no podríamos transitar? O bien, ¿por qué no se puede? Ah, es que cuesta. Bueno, entonces, ¿qué incentivo vas a poner para que los pequeños comercios puedan proveer de material biodegradable y que podamos seguir disfrutando de la comida regional, como los tacos de cabeza, los tamales, tacos de carne asada, y en vez de que te lo sirvan en unicel, que no sirve para otra cosa más que un solo uso, pues entonces ser progresistas, ahorita meter el cambio para que las próximas generaciones tengan menos impacto. Lo mismo en el tema de la bicicleta, es que hace mucho calor o hace mucho frío, ¿no? Para usar la bicicleta, pues también se usa en otras ciudades muy calientes y en otras ciudades incluso más frías, pero que no si nos atrevemos a imaginarlos, que puede ser diferente, entonces sí podemos dialogarlo, ¿no? Y decir, bueno, entonces, ¿cómo sí? Porque no podemos seguir estando como estamos ahorita, ¿no? En el tema particular de la bici, pues es, oye, ¿quieres seguir invirtiendo en segundos pisos, en puentes deprimidos y hacer una ciudad que esté orientada siempre en el automóvil? ¿O quieres realmente tener una sociedad que se mueva caminando en la bicicleta, que el transporte público sea eficiente, moderno, seguro, etc.? Ahí es donde están las preguntas y atrevernos a cambiar. Pero si le dejamos este tema, y yo le digo a la juventud, yo tengo 42 años, pero o sea, le llevo a muchos recién jóvenes de 18 a 25, pues casi 20 años, y la pregunta es, oye, ¿están dispuestos a dejar que sigan sucediendo las mismas cosas o realmente imaginan un mundo mejor? Y me encanta ver la idea del Instagram, ¿no? O de Facebook, que puedes conectarte con muchísima gente en el mundo y puedes ver lo que está pasando en otros países. Bueno, ¿y por qué en Sonora no? Si de repente le pones like que en Tokio o en Bogotá, en Buenos Aires o aquí en Estados Unidos, en Tucson, en Phoenix, están pasando cosas interesantes de la bici, por ejemplo, ¿por qué en Sonora no? ¿Por qué no puede pasar aquí? Si estamos viendo que el desarrollo urbano es vertical para que sea mucho más eficiente y más accesible financieramente para las familias nuevas de 27, 35 años que tienen uno o dos hijos o que planean tener familia, ¿por qué en Sonora no? ¿Por qué en Sonora seguimos siendo horizontalmente? Y es preguntarnos eso, ¿por qué aquí no? Si todo lo que ves de otros países, en otras ciudades de México, sí sucede, ¿no? Y no digo que haya sido sencillo el paso, el tomar esas decisiones, pero la pregunta es, ¿por qué en Sonora no? ¿Qué tenemos que hacer para que pase, no? En el tema, perdón, de las redes sociales, a mí se me hace muy interesante porque yo creo que desde ahí las juventudes tendemos a tener más facilidad de ver que no somos tan diferentes como pensamos, porque a mí me da risa, se me hace bastante falaz cuando se usa este argumento de que pues vemos que las cosas se hacen mejor o diferente en otros lugares, pero la discusión se acaba de, no, pues es que no tenemos la misma cultura que en Noruega o no tenemos la misma cultura que en Japón. Pues Simón, o sea, a lo mejor no la tengamos y si es un aspecto que importa. ¿Y qué tiene? Pero pues, o sea, el debate no se tiene que acabar ahí. Claro. Y creo que, y lo que comentaba al principio de que creo que tenemos una tendencia a ver que no somos tan diferentes, es porque la neta, o sea, a final de cuentas, si tú estás en el Instagram viendo publicaciones y dando likes y de repente ves las publicaciones de alguien más, pues la neta también es un morro que está en Japón tirado en su cama, pues, o sea, Simón, tenemos ideas diferentes y hablamos diferentes, pero pues la neta somos raza que está tirando la hueá un rato en unas publicaciones en lo que se regresa para ir a trabajar, por ejemplo, pues. Y en el tema de las drogas, no sé si pensemos lo mismo. Pues obviamente no, pues todas las juventudes. Yo creo que hay como una amplia aceptación, al menos al tema de la marihuana. De repente tengo mis dudas como de lo que opinen grandes sectores de las juventudes, o sea, como... Porque creo que hay grandes espacios de jóvenes donde todavía no se acepta el tema, pues donde se ve así de manera muy binaria como tú comentabas de que pues no, o sea, la neta es una cuestión de sí y no, y nosotros estamos en el no, y se acabó la discusión, pues. Sí, pero también, por ejemplo,
de datos que he revisado, no tengo las cifras muy claras, pero creo que fallece más gente por tema de alcohol. Por ejemplo, ya sea accidentes automovilistas u otro tipo de enfermedades que genera alcohol que por el uso de la marihuana, ¿no? De manera clandestina, por decirlo así. Entonces, cuando fue el tema también del alcohol en su momento fue una gran discusión y el tema es ponerlo sobre la mesa para que realmente se pueda resolver, para que la sociedad sea evolutiva, que realmente seamos diferentes, no podemos quedarnos con el mismo cascarón, ser los mismos animales, ¿no? El tema es ir evolucionando, ¿no? Sí, Yo creo que ahí está la parte importante del diálogo, o en el tema también de matrimonio de personas de mismo sexo, por ejemplo, a final de cuentas es ¿en qué te afecta, pues? Oye, yo creo Simón. que genera, al final de cuentas, un mayor beneficio social de una sociedad más unida, más respetuosa, más digna, más reconocida entre las mismas personas que vivimos ahí, que estar poniendo etiquetas y denostar a quienes tienen públicamente un interés sexual distinto al que tú tienes. ¿Y qué tiene? Pues al final de cuentas, ¿a ti en qué te perjudica personalmente, laboralmente, profesionalmente? Entonces, lo que queremos es que se generen condiciones para que todas las personas que nazcan en Sonora puedan desarrollarse en Sonora de mejor forma, ¿no? Y que se puedan potenciar. Y si la constitución estatal, si los derechos que están aquí en Sonora no te permiten potenciarte, pues te vas a ir. Y a lo mejor estamos dejando ir grandes médicos, grandes ingenieras, grandes arquitectas, grandes diseñadoras, grandes cocineros, porque aquí no se le está dando la oportunidad de ser. Fíjate. No de vivir, de ser. Y eso es una parte muy importante. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Vuelvo al tema también de las drogas, en el tema del aborto y otros temas que son muy sensibles. Hay que verlos de frente y hay que platicarlos y ver todas esas aristas. No son temas sencillos, pero es mejor platicarlos y que realmente nos estemos dispuestos a ver y probar también. Oye, es que esto va a generar tal cosa. Bueno, probemos. Si realmente nos va tan mal como se dice, que nos va a ir mal por aprobar el tema de la legalización de las drogas, de la marihuana en particular, pues entonces la volvamos a prohibir, ¿no? Pues sí. Pero si no tienes esa información, pues tampoco lo vas a tener. No es sencilla la discusión, lo que sí debe ser el punto de partida es reconocernos como personas, individuos que tenemos ideas, intereses distintos, pero que todos cabemos y todas cabemos en un mismo territorio que es México. Y ahí es lo que tenemos que defender para que podamos evolucionar como gente, como la verdad, y digo como gente porque parece que hay veces que se autorizan programas o leyes que no son más involutivas que evolutivas al final de cuentas, ¿no? ¿Qué parte de esas discusiones, vuelvo un poco a lo que comentaba ahorita, bueno, en todas las discusiones es necesaria el diálogo, pues porque la neta, y es algo que a lo mejor no he visibilizado tanto en la juntadita ahora que lo pienso, gente, pero yo tengo bien claro que yo no represento a todas las juventudes, por ejemplo. Por eso no siempre voy a estar yo. Por eso los invitados no siempre son los mismos. Porque hay muchas voces que se tienen que escuchar. Y aunque hay voces que yo creo, con las que yo no concuerdo y que creo que están mal, honestamente, no dejan de ser parte del presente. Pues no dejan de ser parte de todas las personas que estamos aquí ahora. Y tenemos que organizar sociedades que sean para todas las personas que estamos aquí ahora. Que igual, o sea, no por eso... No porque crea yo que tenga como, digamos, esa madurez o esa apertura para escuchar a otras personas, deja de ser difícil, porque de repente hay debates en los que ya sabemos que hay posturas diferentes, como en el tema de las drogas, del aborto, de la diversidad sexual, pero hay muchos otros temas en los que se vuelve difícil conocer, estar informados como para entender las diferentes opiniones. Yo a veces, no sé qué pueda pensar una persona. Por ejemplo, sé que dentro de los veganos hay un mundo, o sea, hay personas que lo hacen porque están en contra del maltrato animal, hay personas que lo hacen porque lo hacen en favor del medio ambiente, pero hay un mundo de opiniones, pues, y como son temas de los que sé poco, pues se vuelve difícil entender la diferencia de opiniones, y esas diferencias de opiniones también se complica que lleguen a las voces y a los oídos políticos que ocupan cargos, y que como no tienen esas voces, pues luego se vuelve difícil que hagan políticas públicas en ese sentido. Pues, o sea, siempre es un reto el escuchar, pero en parte por eso hacemos este tipo de ejercicios. O se ofenden a veces, ¿no? Yo creo que, no, es que las personas no somos sabelotodas, es muy difícil saber de todos los temas, pero si no partes de tener la voluntad de escuchar y decir, oye,
por ejemplo, si tienes a alguien, algún diputado o una diputada que está en una comisión trabajando de Hacienda, por ejemplo, y le preguntan temas de diversidad sexual o temas de género o le preguntan temas de minas, pues perfectamente podría decir, no soy la persona que tiene toda la información, pero me interesa. Si es un tema que va a mejorar la calidad de vida de las personas, claro que me interesa. Y ahí parte, pues también el tema de definirlo. Yo creo que una parte importante es generar el diálogo. Obviamente en temas de medio ambiente hay muchísimo lo que se tiene que hablar en Sonora porque, te digo, a final de cuentas el tema del medio ambiente no es un asunto de moda, es un asunto de urgencia, ¿no? Y pareciera que no, pareciera que aquí en Sonora no vemos el tema con urgencia, el tema de la emergencia climática, que es el cambio climático, el sobrecalentamiento global y bueno, la gente dice, ¿y a mí cómo me afecta? Bueno, pues al final de cuentas en Sonora llueve menos, hace temperaturas más altas, se afecta también todo el proceso de agricultura, de ganadería, se afecta también el tema de la pesca y actividades económicas que dan de comer a cientos de familias también se van afectando y se hace toda una cadena. También se va afectando el tema de deforestación y se van cambiando los climas, los arroyos, etcétera, los océanos. Y eso pues afecta directamente, ¿no? A todos. Entonces nuestra actividad diaria pues tiene una afectación, pero hay que entrarle y platicarlo del tema, ¿no? Yo creo que habría un tema muy importante de tener diálogo más abierto, más directo y incluso de hacerlo en el momento, ¿no? ¿Qué dudas tiene la gente? Oye, ¿qué opinamos nosotros con respecto a la basura en Sonora? ¿Qué opinamos con respecto a la minería en Sonora? Oye, ¿qué está pasando con la pesca? ¿Qué está pasando con todo el tema de la agricultura en Sonora? Oye, pues ¿cómo vamos a hacer un campo más verde en Sonora? De que realmente no sea un tema nada más de ser más eficiente, de producir más con menos, sino también cómo mejorar el uso del agua que no tenemos en Sonora, cómo mejorar el tema de los fertilizantes en Sonora, pero también cómo dignificar la participación de la mujer, de todas las jornaleras en los campos en Sonora. Casi nadie habla de ese tema. Sí, y seguramente muchas de las personas que nos están viendo ahorita tienen dudas y dicen, oye, bueno, ¿y cuál es la opinión con respecto a la minería? ¿Debería cancelarse la minería en Sonora? O para evitar ser un estado minado, sí, o realmente ser un estado minero más sustentable. ¿Qué está pasando con otras industrias también, incluso de servicios, por ejemplo, restaurantes o talleres que utilizan muchos aceites y a dónde los están llevando? ¿Cómo se está dando tratamiento a eso? ¿Qué se tendría que hacer? Se necesita muchísima discusión, mucho diálogo y yo creo que pues podríamos armarnos algo así, ¿no? Un día de estos de aventarlo directamente, que la gente nos pregunte en directo, decir, oye, ¿qué opinan ustedes de la ganadería? ¿Qué opinan ustedes con respecto al uso del agua? ¿Qué opinamos con respecto al equilibrio del agua entre el sur y el centro de Sonora, que es un tema crítico y ha estado mucho en discusión? ¿Qué opinamos incluso con temas de la agricultura en Sonora, ¿no? Que te digo, hay mucha identidad de que hoy somos un estado agricultor, sí, pero ¿a qué costo? Para las próximas generaciones. ¿Qué valor agregado está trayendo la agricultura sonora? Si lo comparas con el costo que estamos teniendo en la destrucción del medio ambiente, también mucha gente sabe que se están quemando campos cuando se hace el cambio de cultivo, etcétera. Yo creo que podemos armar algo así para hacer como pregunta-respuesta, ¿no? Preguntas directas, respuestas directas. Yo creo que hay un tema que genere mayor interés y hacerlo en corto, hacerlo en caliente, ¿no? Hacerlo rápido y no sé, cuando tú quieras lo podemos armar. Oye, pues estaría un chingón, pues vamos organizándolo. ¿Qué onda, gente? ¿Qué les parece? Pues a mí se me hace padre la dinámica porque como comentaba, o sea, tenemos que crear medios para que las opiniones lleguen a los oídos políticos, o sea, en general para que se diseminen en todas las personas, pues porque entre más informados estemos de los diferentes temas, mejor. Pero Simón, se me hace un chingona la idea, lo organizamos. Sí, pues la intención es eso, ¿no? De que hay muchas preguntas que están ahí que la gente quiere saber las respuestas directas y hay que responder directo. Donde no se tiene una respuesta clara, decir hay que trabajarlo para encontrar la mejor solución, pero siempre puede haber una postura, ¿no? De los temas que son importantes, como ahorita lo mencionabas. Oye, el tema de diversidad sexual, el tema de la legalización de las drogas, o en el tema del medio ambiente, etcétera. Y que podamos tener siempre pues, un diálogo más directo, ¿no? Mucho más rápido, menos, ¿cómo se llama? Programado, ¿no? Que sea realmente directo, que sea respuestas, es un diálogo de poder recibir preguntas rápido y poderlas responder. Y eso también va guiando, ¿no? Que la gente vaya viendo quiénes son las personas que están a cargo de ciertos temas, cuál es nuestra postura, qué queremos hacer en el Estado, cómo lo visualizamos hacia adelante, un Estado mucho más grande, mucho más eficiente, que realmente nos dé orgullo de ser de Sonora, de vivir aquí, que queramos vivir aquí, formar familia aquí. Sin tener que irnos. Sin tener que ir. Si te vas a ir es por opción, por gusto, ¿no? Pero no por una necesidad. Y ahí parte el tema de cambiar la onda de pensar, de que realmente, digamos, pues tiene que haber gente diferente, que piense diferente, pero sobre todo gente que tenga ética. O sea, la raza que tiene que llegar al gobierno tiene que ser gente éticamente responsable, de que puedan ver y que no se escondan, ¿no?
Yo creo que hay un tema muy importante de poder platicar directamente, porque la política no es para siempre, pero lo importante es que quienes pasen por política, después de pasar por política, que puedan seguir siendo personas ordinarias y respetables también, ¿no? Yo creo que hay un tema muy importante que es lo que mucha gente en Sonora desea, ese cambio, ¿no? En el tema de la ética que comentabas hace rato, se me hace que aplica muy bien al tema del medio ambiente porque, como yo la veo, gran parte de lo que se tiene que trabajar en el tema del cambio climático es entender que tenemos que solucionar esto para las personas que van a venir, porque el mundo va a ser de ellos y yo no voy a estar aquí para siempre, pero no por eso me tengo que desentender de lo que le va a tocar a las generaciones futuras. Eso yo creo que es un tema ético de mucho, mucho valor, de lo que hago por el otro, aunque no me beneficie a mí. Pues yo creo que esa es una de las muestras de humanidad más importantes que hay. Sí, es como sembrar un árbol ahorita donde no necesariamente lo alcanzas a ver grande, pero sabrás que le vas a dar sombra a alguien más, ¿no? Simón. Es una parte también de cambiar la forma en que ves las cosas. Y tú le decías ahorita, el tema es cómo nos dignificamos y tema de reconocimiento y decir, es difícil, ¿no? Yo creo que es difícil de que hagamos toda una sociedad unida y todos vamos a pensar igual y todos vamos a marchar por lo mismo. Obviamente no, hay intereses y hay ideas distintas, pero si podemos lograr una reprogramación de los sonorenses y las sonorenses en cuanto a la atención del medio ambiente, vamos a tener mucho de gane. Porque el tema de atender los impactos de cambio climático, no tienes que irte a la ONU, no tienes que irte a Ciudad de México a trabajar en Semarnat para hacer unos cambios importantes. No, desde aquí, desde tu casa, desde la comunidad, etcétera. Desde no tirar basura tienes un gran cambio, ¿no? Desde no tirar las colillas en el piso tienes un gran cambio. Desde separar la basura también puede tener un gran cambio. Y hay temas importantes de educación ambiental y ahí sí donde todas cabemos en esa parte. Súper, que en el tema, pues el tema del medio ambiente, como tú decías, es un tema de urgencia, al punto de que tenemos a una morra que se llama Greta gritándole a los políticos de todo el mundo: se nos está quemando la casa, gente, y ustedes no van a estar aquí cuando se caiga el techo, pues. No, y hay quienes se burlan de ella, ¿no? También. Sí, no manches, pues. Que, pues, para comentar un poquito antes de que se acabe, en el tema del medio ambiente, ¿cómo la ves tú? O sea, temas en Sonora, cosas que a ti te gustaría trabajar, que te interesan a ti. Hay dos temas fundamentales de lo que he estado viendo recorriendo Sonora en varios municipios. El tema más importante tiene que ver con la basura. Realmente en Sonora hay muchísima basura, no solamente lo que generamos de basura, sino que no la estamos tratando bien. Al municipio que tú vas hay un gran problema con respecto a la basura y eso se tiene que atender pronto y creo que lo más importante. Y un segundo gran tema tiene que ver con la reforestación del estado. Prácticamente son dos de las agendas muy importantes que estamos moviendo. Arre. Pues estuvo muy interesante, Omar. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias, gente, por habernos escuchado. Esperamos que les haya gustado. No sé si quieras comentar algo más. No, muchas gracias, Rubén. Y bueno, seguramente nos iremos viendo ahora que hagamos el live para las preguntas y respuestas directas. Simón. Que participen, cualquier pregunta la vamos a revisar y atender. Me gusta mucho el tema de platicar de manera directa. Y agradecerte, yo creo que hay mucho de lo que podemos seguir trabajando. Que revisen también, repetirle a la gente, sobre todo a las jóvenes, de que revisen bien quiénes son las personas que van a competir, que revisen su trayectoria y que se puedan cuestionar si realmente son personas adecuadas para llevar las riendas del Estado. Y es un tema muy importante, porque en el tema del medio ambiente, al menos lo que nosotros estamos trabajando de manera importante, sí tiene que haber gente mucho más responsable, éticamente responsable y comprometida con el medio ambiente, para que logremos que Sonora sea una mejor casa ambiental, que sea un Sonora mucho más verde, ¿no? Lograr que Sonora sea el estado más verde de todo el país, ¿no? Curiosamente, somos un estado de desierto, pero sí lo podemos lograr si nos lo proponemos. Vamos ahí. Pues queda pendiente esa dinámica, gente, y como siempre les digo al final, acuérdense que todos, todas y todos estamos en lo mismo y tenemos que seguir echándonos la mano hasta que la dignidad se haga costumbre. Nos estamos viendo. Hasta luego, muchachos.